Bien, buenas noches con todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Les agradecemos muchísimo por su tiempo. Les damos la bienvenida al webinar sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos o LOPD Ecuador. Este webinar lo estamos llevando a cabo con el auspicio de Tecnocap Ecuador y del Colegio SICOC del Guayas. Tenemos con nosotros a la ingeniera María Dolores Paucar de Tecnocaf, quien le va a dar la bienvenida a los instructores de esta noche. Adelante, María Dolores. ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos. Nos motiva en realidad conocer el interés de esta importante charla y que vamos a tener en este webinar la participación de dos expositores. Entre ellos tenemos al abogado Gastón Correa, que justamente es un especialista, consultor legal en lo que es referente a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y aparte también tenemos al ingeniero Rainer Durango, que cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnologías de la información. Él es consultor, Rainer es consultor en ciberseguridad en Consulting System. Y también, como contamos con el auspicio del Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas, SICOC, también están participando socios y socias del Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas. Entonces, Karina, Gastón, bienvenido. El abogado Gastón Correa Nieto, abogado es abogado y aparte magíster en educación. También tiene un magíster en Derecho Procesal, es especialista en negociaciones comerciales y cuenta con más de 20 años de experiencia en ejercicio del derecho. Tiene una certificación en árbitro en Derecho 2023 y al ser consultor legal en la empresa Consulting Systems, él es especialista y justamente nos está apoyando, es parte del staff de Consulting Systems en todo lo que conlleva el manejo, ¿no verdad? Los lineamientos en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Entonces, bienvenido Gastón y te doy paso, por favor. Buenas noches, María Dolores, gracias. Karina, gracias por la asistencia, por la participación, por la invitación. Este realmente es un tema muy importante, no se lo conoce mucho. Realmente la ley tiene pocos años de vigencia y escasamente el año pasado, bueno, ya lo voy a mencionar, pero se ha ido complementando la ley, ¿no? ¿Verdad? Quienes estamos en el ámbito jurídico, los reglamentos a las leyes es lo que permite viabilizar la aplicación de una ley. Pero bueno, en tal caso, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales es una ley que tiene relación con un aspecto importante que nos trae la Constitución del Ecuador. El artículo 66 de la Constitución nos habla sobre el derecho de la protección de los datos de carácter personal de las personas naturales. Estamos hablando de personas naturales. Y esa decisión incluye el acceso y la capacidad para poder recolectar datos, archivar, procesar, distribuir o difundir datos personales o información de terceros. Y el titular, en este caso, pues es la persona natural, la que por mandato de ley tiene la obligación de brindar su autorización para que un tercero, ya voy a explicar un poquito en detalle, para que un tercero pueda hacer uso de sus datos personales. Un poco en antecedente, seguramente todos habremos recordado o todos recordaremos aquella situación en la que un día sábado, 6 de la mañana, nos llamaban por teléfono. Bienvenido, la llamamos de la tarjeta de crédito tal o cual. Queremos darle, dice, ¿de dónde consiguieron mis datos? ¿Cómo consiguieron mi información? Mi teléfono de la casa, que es un teléfono privado, o mi celular. Y en una oportunidad, pues, se dieron muchas quejas, demandas, reclamos, y efectivamente, pues, esto atentaba contra los derechos consagrados, en este caso, en la Constitución. ¿Cómo accedieron estas empresas a los datos personales? Bueno, se conoce que se vendían las bases de datos, incluso para ofrecer servicios bancarios o de cualquier otra índole. Me llamaban de Artefacto el día sábado, 8 de la noche, a ofrecerme productos. Entonces, pero bueno, eso solamente como ejemplo es lo que motivó que se dé por fin. Una de las cosas buenas que tenemos en la legislación es que se haya dado esta ley, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
¿Qué otro aspecto tenemos importante que tomar en cuenta? Esta ley entró en vigencia el 26 de mayo del 2001 y en mayo del 2023 comenzó a regir el régimen sancionatorio. Es decir, las personas jurídicas o naturales que tengan a su cargo datos personales de terceros y que no hayan cumplido con alguna de las prescripciones de las obligaciones que nos trae la ley, ya están sujetas a sanción. Ya casi al final de la intervención voy a hablar respecto de en qué rangos está ese nivel de sanción que puede establecer la autoridad de datos personales, de protección de datos personales. El reglamento, esa ley entró en vigencia el 6 de noviembre del año pasado. Entonces ahí tenemos una serie de aspectos que viabilizan y que le dan forma un poco a cómo tiene que aplicarse esta ley orgánica de protección de datos personales. Pero es importante resaltar ciertos aspectos. Por ejemplo, quién es titular, quién es destinatario, qué cosas se concibe como vulneración a la seguridad de los datos personales. Vamos a comenzar entonces por el principio. Titular es aquella persona natural cuyos datos son objetos de tratamiento. La persona natural. El destinatario va a ser una persona natural o una persona jurídica que ha sido comunicada con los datos personales. Y todo incidente de seguridad que afecte la confiabilidad, la disponibilidad o la integridad de los datos personales es lo que conocemos en general bajo el paraguas de vulneración de la seguridad de los datos personales. Esto es muy importante tener en cuenta porque sobre estos tres aspectos va a rondar muchas determinaciones de lo que nos establece la ley. Ahora bien, la ley tiene dos objetivos claros. Primero, el hecho de garantizar el ejercicio de este derecho a la protección de datos personales de terceros. Y segundo, el hecho de que ese acceso y esa decisión sobre la información y datos de carácter personal efectivamente se puedan cumplir de una forma adecuada, conforme a un estándar y un parámetro que establece la ley. Y como tercer aspecto, pues efectivamente la protección. ¿De qué manera yo, que soy la persona que actúo como destinatario, que recibo la información, en qué medida estoy estableciendo yo parámetros de protección? Y hay muchos parámetros de protección. Podemos ir desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista físico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el ámbito de aplicación de la ley de datos personales tiene que ver con cualquier tipo de soporte en la que se sustente, sean estos automatizados o no automatizados, o en cualquier modalidad de uso posterior que llegásemos a poder tener. En efecto, vamos a tomar como parámetro el hecho de tener la información con sustento físico, es decir, papeles, documentos que yo los puedo chequear, en mis manos los puedo tener, o sino de forma virtual o de forma digital, ¿no? ¿Verdad? Tengo un documento electrónico, un documento físico, o lo puedo escanear, se transforma en un documento digital. Vamos a decir entonces que tenemos esos dos parámetros de formas de cómo podemos tener la presentación de esa información o documentos de terceros. Otro aspecto que nos trae la ley es el concepto del consentimiento. ¿Qué viene a ser consentimiento al amparo de lo que establece la ley orgánica? Es aquella manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por el titular de los datos personales que autoriza a una persona que más adelante vamos a conocer como responsable del tratamiento de los datos personales, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Y quién es el responsable? El responsable es la persona natural o jurídica, pública o privada, o autoridad u organismo que solo o conjuntamente con otros decide sobre la finalidad y el tratamiento de los datos personales. Si lo queremos poner en el caso práctico, podemos decir, por ejemplo, que el responsable podría ser, por ejemplo, el jefe o el gerente de recursos humanos, o el gerente o el jefe de seguridad informática, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Pero la ley también nos trae la figura
de la persona que es el encargado de protección de datos personales. ¿Quién es el encargado? De igual manera, persona natural o jurídica, pública o privada, autoridad pública u otro organismo que solo o conjuntamente con otros trata datos personales a nombre y por cuenta de un responsable. Es decir, si vamos al ejemplo, tenemos al gerente de recursos humanos, que es la persona responsable del tratamiento, y tenemos al asistente de nómina, por poner un ejemplo, que es la persona encargada de cumplir con las órdenes, las directrices que da el responsable de cómo vamos a tratar y cómo vamos a utilizar esos datos personales, ¿no? Gerente de informática o gerente de recursos humanos, y tenemos al asistente informático o al asistente de talento humano o asistente de nómina, que va a ser la persona encargada de usar o de darle el destino que finalmente se le quiere confiar o dar a una información para hacer un uso determinado. Pero es importante también determinar que esta persona, que la vamos a identificar porque así lo establece la ley como responsable, con ese nombre se la define, y a la otra persona como encargado, son responsables a su vez de implementar procesos de verificación, de evaluación, de valoración continua respecto de la eficiencia, la eficacia o la efectividad de las medidas de carácter, por ejemplo, técnicos, organizacionales o de cualquier otra índole que se haya implementado en una empresa, negocio, con el objeto de garantizar y mejorar la seguridad del tratamiento de los datos personales. Obviamente que esta persona, como responsable, tendrá que evidenciar cuáles son las medidas que ha adoptado, que ha implementado para, en el caso de que exista alguna vulneración, algún incidente de vulneración, de qué manera se puede mitigar, de qué manera se puede subsanar o solucionar alguna violación a este tratamiento de datos personales, ¿verdad? En el caso de que exista alguna vulneración, algún acceso no autorizado, existe la obligación legal de comunicar a la Autoridad de Protección de Datos Personales de esta incursión o de este allanamiento a los datos personales de terceros, ¿no? ¿Verdad? Y obviamente pues la ley me establece un plazo, tengo 5 días para yo notificar, pero esta actividad o esta obligación pues no es algo esporádico, no es que esta persona inmediatamente por su cuenta y riesgo avisa a la autoridad de que hubo una vulneración. Obviamente pues por tener un ámbito jerárquico, obedecer, tendrá que pues coordinar con el responsable, con el gerente de la compañía, con otros funcionarios respecto de lo que ha sucedido, cuál es el tratamiento, cuál es, cómo se va a resolver esta situación, y obviamente pues después cumplir con lo que establece la ley, que es notificar las acciones que se han dado en virtud de un acceso no autorizado. En este caso, pues la ley nos trae algunas disposiciones, por ejemplo, en el artículo 47, nos trata de la obligación del responsable y del encargado, que son las personas que van a tratar los datos personales con estricto apego a principios y derechos consagrados en la Constitución y en la ley. Entonces, ya son aspectos que las compañías, las empresas, las personas naturales o jurídicas están en la obligación de cumplir. Esto no es optativo. Esto es algo obligatorio que tiene toda empresa que contar con algún método de protección de datos personales y obviamente tener la infraestructura necesaria para contar con los mecanismos necesarios para poder efectivamente garantizar. Recuerden que estamos hablando de derechos constitucionales. Entonces, ¿de qué manera yo evito de que exista una vulneración a esa protección de datos personales? ¿Qué más? Otra de las obligaciones pues está el hecho de poder aplicar herramientas administrativas, técnicas, físicas, organizativas para garantizar y demostrar ante la autoridad pública de la forma en cómo se ha tratado, cómo se ha protegido, cómo se ha cuidado el uso de esos datos personales. Ahora, eso implica, por ejemplo, el hecho de tomar medidas tecnológicas, medidas físicas, administrativas, medidas jurídicas necesarias para prevenir o para impedir o para reducir, mitigar o controlar los riesgos y las vulneraciones
a los datos personales, ¿verdad? Parte de esas obligaciones, por ejemplo, está el hecho de que tiene que suscribirse contratos de confidencialidad respecto del manejo adecuado de los datos personales. Ahora ustedes me van a decir, bueno, en una empresa, ¿a quién tengo yo que pedirle autorización? Por ejemplo, la ley no establece ninguna distinción, pero yo pudiese decirles que en mi experiencia, por ejemplo, los trabajadores deberían brindar esa autorización. ¿Por qué? Porque la empresa o quien esté manejando o concentrando la información debe tener esa autorización para poder hacer un uso adecuado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los trabajadores deberían suscribir una autorización para el uso de datos personales, porque la ley, como no lo excluye, mañana la autoridad de datos personales pudiese decir, usted tiene 200 trabajadores y no tiene de ninguno de ellos, tiene la autorización para manejar sus datos personales, para manejar la información que se necesita. Más aún si estamos hablando, por ejemplo, de aspectos médicos que pudiese involucrar a una persona. Otra de las situaciones que están involucradas en este tratamiento de datos personales es el hecho de cómo voy yo a salvaguardar esa información. Voy a tener qué tipo de mecanismos de protección, informáticos o no informáticos, para el cumplimiento de estas prescripciones que establece la ley. Otro de los ejemplos pudiese ser el hecho de, yo tengo contratistas, personas con las cuales estoy negociando, tengo un contrato de servicios, necesito también la autorización de datos personales. En un colegio, por ejemplo, la autorización de los padres de familia respecto a la información de sus hijos y de ellos mismos respecto de sus representados, bueno, ¿verdad? Y así en general, entonces tenemos muchas personas que tengan contacto con alguien y que le entreguen información. Técnicamente, bajo los parámetros que establece la ley, estoy yo obligado, que soy la persona que recibo esa información, estoy obligado a tener un sustento que indique, aquí hay una autorización que me dio el señor Juan Andrade respecto del manejo de esa información. Él es contratista y yo le estoy dando algún tipo de servicio. Necesito yo contar con esa información. Ahora bien, tenemos otros aspectos también importantes que anotar respecto del tratamiento de datos personales. Existe una tercera persona o una tercera figura que entra al ruedo, como se dice comúnmente, en este proceso de protección de datos personales. Y es el delegado de protección de datos. En este caso estamos hablando de una persona natural, porque va a ser la encargada de informar al responsable y al encargado del tratamiento de datos personales sobre las obligaciones legales en materia de protección de datos. Por ejemplo, esta persona también va a estar encargada de velar y de supervisar el cumplimiento normativo, tanto lo que establece la ley y tanto casa adentro respecto, por ejemplo, de los reglamentos internos. Y es aquí entonces una obligación complementaria es el hecho de tener que actualizar todos los reglamentos internos de las empresas, porque tiene que haber esta especificación de qué forma se van a cuidar los datos personales de terceros. ¿Qué más? Esta persona que está designada o denominada como delegado también tiene la obligación de cooperar con la autoridad de datos personales, sirviendo de punto de contacto y de responsable entre la entidad, que es la que está recibiendo la información, y en este caso la autoridad pública. ¿Para qué? Para efecto de poder coordinar acciones y poder estar representado la empresa, negocio, persona natural o jurídica, que es la que tiene la obligación de preservar y cuidar los datos personales. Pero hay un aspecto importante que no me trae, por ejemplo, la ley, que a más de esas funciones del delegado, que es la de asesorar a la empresa, a los gerentes, a los encargados, a las personas que estén designadas para tomar estas medidas de protección, es el hecho de que estas personas, según el reglamento, tienen que cumplir un perfil. Miren ustedes que desde el punto de vista técnico, obviamente, seguramente las empresas van a procurar de que la persona encargada y el responsable de los datos personales posiblemente sea una persona encargada o especialista o un técnico en el área de sistemas informáticos, posiblemente, ¿no? ¿Verdad? Por el hecho de que es más fácil acceder. No es exclusivo, pero posiblemente estén inclinados a ese ámbito de profesión, ¿no? ¿Verdad?
Pero para ser delegado de datos personales, la ley me establece, en este caso el reglamento, en el artículo 55 establece prescripciones muy claras y muy precisas. Por ejemplo, el hecho de estar en gozo de los derechos políticos. Segundo, ser mayor de edad. Tercero, tener título de tercer nivel en Derecho, Sistemas de la Información, de Comunicación o de Tecnologías. Estas son las únicas 4 profesiones que el reglamento y la ley me permiten para yo poder nombrar a una persona como delegado de datos personales. Tómese en cuenta que está hablando de títulos de tercer nivel. Yo pudiese ser, por ejemplo, abogado, de hecho soy abogado, y puedo tener una maestría en seguridad informática, por poner un ejemplo. Si yo no fuera abogado, no podría yo, por ejemplo, acceder a ser delegado de datos personales porque no cumplo con el perfil profesional, mi título de tercer nivel. Entonces, vamos a tomar en cuenta que únicamente van a poder ser delegados los abogados quienes tengan un título de tercer nivel, ingeniería en sistemas de información, de comunicación o de tecnologías. Otro de los aspectos importantes, pues como sucede en muchos de los casos, es que debe acreditar experiencia profesional de al menos 5 años. Pero otro aspecto que también hay que hacer notar es el hecho de quienes estarían excluidos o habría impedimento para ser delegado de datos personales. Quienes sean, por ejemplo, quienes formen parte de los órganos de administración o de control del responsable o del encargado. No puedo yo tener ningún tipo de vinculación con estas personas. Es decir, yo no puedo ser delegado de la empresa de mi hermana. Yo no puedo ser delegado si yo soy el cónyuge de la persona que hace las veces de auditora de la empresa, porque hay una vinculación, hay una cercanía y lo que la ley en términos generales concibe como conflicto de intereses. Otro tipo de personas o otro tipo de restricciones que me establece la ley, por ejemplo, es el hecho de tener vinculación o ser socio o accionista del responsable o del encargado. Lo mismo pues con los cónyuges de los administradores, directores, comisarios de las compañías, en caso de existir. Quienes tengan conflictos de intereses, así mismo con el responsable, el encargado, para lo cual pues la autoridad de datos personales tendrá que emitir alguna normativa específica, pero en general todo aquello que pueda concebirse como conflicto de intereses caería dentro del ámbito de esta restricción que no podría. Lo que se intenta, lo que se quiere es que esta persona no que esté divorciada de los anhelos o de las obligaciones de la empresa o que pueda un poco cubrirla, sino que efectivamente pueda hacer realidad ese aspecto de asesor, de poder brindar una información, de una directriz y ser imparcial en el hecho de qué es lo que la empresa tiene que cumplir. Porque recuerden, esta persona, a diferencia del responsable y del encargado, este delegado es el que va a tener relación directa con la autoridad de datos personales. Y la autoridad de datos personales seguramente va a determinar obligaciones directas para el delegado. Y el delegado va a tener que estar un poco fuera del ámbito de la empresa porque no va a tener que, como obligación, en el caso de una persona que le preste un servicio a una entidad, obviamente le guarda corresponsalía en ese sentido, pero el delegado, además de ser contratado, es una persona que va a tener que velar para que se cumpla con un fin superior, no con el fin de la empresa, con un fin superior que es el hecho de garantizar que los datos personales efectivamente pues se puedan cuidar. Y de ahí el hecho de que sea una persona asesora y que está directamente vinculada con las personas que van a tener a su cargo el tratamiento responsable y encargado de los datos personales. Y de esta manera, pues garantizamos entonces la eficiencia, que es lo que de una u otra manera nos pide la ley. Hay otro aspecto también importante, interesante, que es el hecho de quién tiene interés legítimo. Bueno, la ley nos establece que únicamente podrá tener interés legítimo las personas que son los titulares de los datos personales, ¿verdad? Aquella persona que tiene que dar la autorización para el manejo, para el uso o el tratamiento de estos datos personales. Lo mismo que esta persona, que es el titular, tiene el derecho de poder en un momento dado
revocar esa autorización. ¿Cómo no? Suponiendo el ejemplo, yo le di mis datos personales porque accedí a una tarjeta de crédito de un banco en la localidad, de una empresa tal. Y resulta que yo ya me deshice de la tarjeta, ya no le debo nada al banco o a la institución, y yo puedo enviar una carta, en efecto, puedo decirle que revoco la autorización de los datos personales, la información que consta en los sistemas informáticos o físicos de la entidad bancaria o de la empresa, y que nos las anule, que los destruya o que me los devuelva, porque yo revoco la autorización de uso. Es decir, no van a poder hacer absolutamente nada con eso. Ese sería uno de los ejemplos prácticos que pudiese yo anotar respecto de cómo puedo yo ejercer ese derecho. No es solamente el hecho de revocar, sino que yo puedo también solicitar la rectificación. ¿Qué tal si yo mañana me cambio de nombre? ¿Qué tal si yo mañana tengo que rectificar los datos que existen en una empresa, en una entidad? Entonces yo puedo solicitar que se realice la actualización a efectos de que no se vaya a confundir o vulnerar o algún tipo de derecho subjetivo pudiese estar en algún tipo de conflicto, ¿verdad? La confidencialidad es muy importante, pues, porque debe concebirse sobre la base de un debido sigilo y un secreto. Entonces, quien recibe los datos personales adquiere también esa obligación de guardar la confidencialidad. Entonces, ¿de qué manera yo voy a proteger desde el punto de vista técnico, físico, económico, etcétera, 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 los datos personales? Bueno, ahí pues vendrá una asesoría técnica para poder implementar algún tipo de mecanismo ajustado a la realidad de cada empresa o cada negocio, persona natural o persona jurídica. ¿Qué más respecto a la confidencialidad? Por ejemplo, no debe tratar de comunicarse para un fin distinto para el cual fueron recogidos. ¿Qué tal si yo estoy recabando información, por ejemplo, respecto de un colegio y doy información respecto de que mi hijo tiene algún problema de salud? Supongamos mañana la situación de que el Ministerio de Educación pide a los colegios que informen los niños que tienen problemas respiratorios porque van a realizar una campaña masiva de salud, por poner un ejemplo. Está muy bien una campaña de salud, todo lo que quieran, pero el hecho de que yo no di mi autorización para que esa información se utilice para fines distintos a los eminentemente escolares, sería ilegítimo, por ejemplo, que un colegio pueda enviar la información porque, por más de que sea una autoridad pública, yo no tengo la autorización, suponiendo que sea el colegio ABC, yo no tengo autorización para dar información de terceros. Es más, suponiendo, puede ser que el ministerio me diga, envíeme la lista, colegio ABC, de cuántos alumnos y quiénes son, la identificación clara de quién es el alumnado que usted posee, que tiene a su cargo. Técnicamente yo no debo dar esa información porque la autorización tiene que ser clara y específica. ¿A efectos de qué? Para registro de inscripción, matriculación y el servicio educativo. Punto final, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? En el tema educativo. Ahora bien, esta confidencialidad, por ejemplo, también tiene que ver con el hecho de que el responsable del tratamiento debe asegurar una adecuada medida técnica y organizativa para cumplir con este principio, ¿no? ¿Verdad? La conservación de estos datos personales tampoco es per secula seculorum, no es hasta el fin de los días, bueno, ¿verdad? Deberá establecerse algún tipo de plazo mediante el cual o por el lapso que se vaya a determinar, yo voy a hacer uso de esos datos personales. Suponiendo, ya los alumnos, sigamos con el mismo ejemplo del colegio, supongamos que los alumnos ya se graduaron, ¿para efectos de qué yo necesito seguir guardando esa información? Pregunto yo. No tengo ninguna razón lógica para seguir guardando información de niños, de padres de familia, de quienes fueron aquí las personas con las que traté como colegio, ¿no? ¿Verdad? Suponiendo una empresa que tiene a su cargo la provisión de servicios, pero yo ya no tengo o ya no cuento con ese prestador de esos servicios, ¿para qué necesito yo guardar información de esta persona? Entonces, según los principios que me establece la ley, la conservación de esos datos personales también debería estar sujeto a un plazo determinado. Suponiendo el mismo ejemplo, vamos a otro ámbito educativo, una universidad. Yo pudiese establecer que, por ejemplo,
que por efectos estadísticos y académicos necesito obtener información de los datos de terceros a efectos de poder calcular y determinar un nivel de estudio de quienes se han graduado, de quienes han sido excelentes, han tenido buenos promedios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que solicitarlo en la declaración que se autorice. Debe estar esa especificación, que la información de datos personales, por ejemplo, estará sujeta también a un aspecto estadístico, informativo, etcétera, 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 y académico, etcétera, 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 ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces hay que darle simplemente forma a todos estos aspectos y principios que nos trae la ley. ¿Qué más? En cuanto a la conservación, pues el hecho de que los archivos tengan que estar en medios físicos o digitales, bueno, eso tendrá que valorarlo o determinarlo la empresa o la institución como tal, ¿no? ¿Verdad? Lo que sea más óptimo según su nivel de trabajo o la magnitud de lo que esté gestionando, ¿no? ¿Verdad? Existe también en la ley lo que es el acceso, el derecho de acceso del titular. El titular de los datos personales tiene pleno derecho y amplitud en todo el sentido de la palabra de poder acceder a la información que conste sobre sus datos en cualquier entidad pública o privada. Desde el punto de vista constitucional, yo puedo acceder a una garantía constitucional que es el habeas data para solicitar la rectificación, por ejemplo, de mis datos personales, pedir una actualización de mis datos personales. ¿Qué tal si yo mañana obtengo otra profesión y voy al registro civil? Pónganme mi dato de que yo ahora soy ingeniero en sistemas, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo puedo pedir la actualización de datos, puedo pedir la rectificación y tengo un plazo para ser atendido. La ley me trata de 15 días. Pero este derecho de acceso no podrá ejercerse de forma que pueda considerarse un abuso. Yo puse hace un momento el ejemplo de que los trabajadores de una empresa, por ejemplo, deben también, en mi criterio, deberían de brindar esa autorización para el manejo de datos personales. Pero no puedo yo, a cargo de que soy trabajador, estar todos los meses preguntando qué uso se le está dando a mis datos personales. Es ilógico, pues, ¿no? ¿Verdad? Porque ya sabemos que tenemos un archivo en el Departamento de Talento Humano, entonces la información está ahí disponible para efectos administrativos internos. Entonces, obviamente, pues también se precautela de que ya no vaya, de que no vaya a haber algún tipo de abuso en la información a la que yo tengo derecho, pero que obviamente pues puedo un poco desvirtuar el sentido lógico de cuál es el objeto que yo tengo como derecho a mi haber, ¿verdad? Más allá de la rectificación y de la actualización, el ejercicio de estos derechos está encaminado a que, por ejemplo, el Estado, las entidades educativas, organizaciones de la sociedad civil, proveedores de servicios, entre otros que estén relacionados, tienen la obligación de proveer información, capacitación. Una de las obligaciones de toda empresa, negocio, persona natural o jurídica es brindar una charla a todo su personal respecto de las prescripciones que establece la ley y cuáles son las medidas que se están adoptando en la empresa o negocio para proteger los datos personales. ¿De qué manera se los va a tratar? ¿De qué manera se los va a usar? ¿Quién es el responsable y cuál es el uso adecuado y las seguridades que se van a adoptar para hacer realidad este derecho que establece la Constitución y que en caso de incumplirse incurro yo en una causal para ser sancionado porque está catalogada en la ley como una infracción. Reglamento, artículo 90, establece el cometimiento de infracciones. Y, por ejemplo, ahí se establece que en las infracciones leves del responsable está, por ejemplo, el hecho de no tramitar o de no atender algún tipo de queja o denuncia respecto del uso o mal uso de los datos personales. Lo mismo establece también para efectos de la gravedad de la responsabilidad a fin de que se garantice los derechos cuando no se implementan medidas administrativas, medidas técnicas, físicas o legales para hacer realidad este derecho
consagrado en la Constitución. Existen pues infracciones de índole leve, graves para el responsable, tanto para el encargado de datos personales, y las sanciones pueden ir una multa del 0.1% al 0.7% respecto de el ejercicio, la facturación o el ejercicio económico anterior. Eso está dentro de las multas. Entre las leves, la máxima sanción que se puede establecer es entre el 0.7% y el 1% del ejercicio anterior. Imagínense ustedes entonces empresas que tienen un volumen grande de negociación, de facturación, entonces pues va a ser complicado que la autoridad de datos personales pueda sancionarme porque yo he incurrido en una violación o en una transgresión a esas normas y que me cobren o me sancionen con el 1% de la facturación del año anterior, así sean $10,000, obviamente que le va a pesar a todo dueño de negocio, ¿no? ¿Verdad? Por no haber implementado algún tipo de mecanismo y haber yo incurrido en alguna omisión o en alguna violación expresa a cuidar esos datos personales. En esencia, eso es lo que me establece la ley, lo que me establece el reglamento respecto de la protección de datos personales. No sé si esta sea la fase, Karina o María Dolores, para poder recibir algún tipo de inquietud, pero en tal caso, pues estoy a disposición de la audiencia para poder absolver alguna inquietud, ¿no? Encantado. Muchas gracias, Gastón. Sí, tenemos preguntas en el chat, pero las vamos a responder al final, luego de la intervención de Rainer. Muchas gracias, Gastón. Le damos paso a Rainer. Les presento al ingeniero Rainer Durango. Pues Rainer es nuestro Product Manager en Consulting Systems y tiene ya más de 20 años de experiencia en tecnologías de información. Él es máster en sistemas de información y pues cuenta con diversas certificaciones internacionales, de las cuales destaca ISO 27001 Lead Auditor. Rainer además es docente de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, del SPOL, ya desde el año 2008, y ha sido instructor acreditado Microsoft desde 1999. Así que le doy paso a Rainer Durango. Gracias, Karina. Gracias, Gastón. Gracias, Loli. Bueno, creo que Gastón prácticamente habló toda la parte legal de la LOPD, y eso es importante porque uno de los detalles como tecnológicos, los que estamos ahorita que trabajamos en tecnología, los que somos empresarios y tenemos nuestros negocios y tenemos que estar preocupados de los procedimientos y procesos administrativos. El problema radica en que la protección de datos es verdad, es un tema legal, tenemos que cumplir procedimientos, procesos, pero el asunto es que cómo estamos cubriendo esos procedimientos y procesos. Estamos cumpliendo con tecnologías acorde a la protección de datos. Cuando pensamos en datos, enseguida, con los clientes que nos hemos topado, no, yo tengo un firewall, yo tengo una solución de protección, tengo asegurada la red con ciertos puertos, y no es un tema, sí es obvio, es un tema tecnológico, pero no es un asunto de si tengo seguridad en la empresa. Es un asunto de si estoy asegurando, ojo, la data de la empresa. Entonces, estamos preocupados de que el servidor esté protegido y está muy bien, no está mal, pero tenemos que estar seguros que no en toda la trazabilidad del manejo de datos no hay una fuga. Por eso entramos al tema de ciberseguridad, ¿ok? Pero viéndolo de otro punto de vista, no como herramientas, no como tecnologías que quiero adquirir. Por ejemplo, la mayoría de la gente me dice, hay que adquirir un DLP, un Data Loss Prevention. Pero el asunto con el DLP, que es muy bueno, está bien, pero tiene que ser estratégicamente puesto, ¿sí? Es decir, tiene que ser configurado estratégicamente. Entonces, para hacer eso, tengo que analizar cómo están mis procesos de datos. Voy a poner varios ejemplos puntuales que hemos visto en empresas, en soluciones, en situaciones. Entonces, voy a hablar puntualmente. Yo sé que muchos de los que están presentes conocen el tema de ciberseguridad, es lo que está ahorita en boca, aparece en todos lados, fraudes, estafas, a personas jubiladas que pierden toda su jubilación por robos en vía telefónica y tantas cosas más. Entonces, retocando un poco, retomando el tema de ciberseguridad, vemos los beneficios que están relacionados. Protección de la información de la empresa, ¿ok?
Limitar posibles ataques. Recordemos que usamos técnicas y estrategias para limitar ataques. Protección de la productividad. Ustedes saben perfectamente que si me cae un ransomware, un malware, se me puede detener la producción y yo no voy a poder ser como empresa productivo. Entonces ahí viene el famoso matrimonio entre los procesos o la tecnología, perdón, la misión, visión de la empresa con sus procesos normales de cualquier sistema, de cómo funciona con la protección que yo quiero ayudar a que esos procesos funcionen en orden y sin ningún problema y siempre productivos. Viene la seguridad y confianza con los clientes. Todos sabemos que perfectamente si el cliente si yo soy cliente y la empresa me está garantizando que la información no está por todos lados y peor vendiéndose en el mercado negro, entonces estoy tranquilo. Ok. Entonces, como concepto, ciberseguridad es el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan para proteger la información que se genera y procesa en toda la tecnología, en todos los equipos tecnológicos que sabemos. Aquí lo que quiero resaltar es que hay procedimientos y herramientas. Cuando solo tenemos un incidente, me adelanto un poco a lo que voy a tocar al final, es que incidente es porque la ley orgánica no solamente habla como decía Gastón, al final se elimina o pasa algo y está bien, sino es que hay que manejar incidentes. Si llega a pasar un incidente, yo tengo que reportarlo. Es decir, no puedo quedarme con el incidente. Entonces, para manejar incidentes necesito un procedimiento de incidente o un plan de incidentes. ¿Ok? Para tener un procedimiento de incidentes necesito tener unas políticas de riesgo. Para tener unas políticas de riesgo necesito una matriz de riesgo. ¿Sí me explico a dónde voy llegando? Es decir, no es cuestión de solamente decir, tengo tecnología y aplica estas plantillas, estos procedimientos, sino tengo que analizar realmente lo más acorde a mi situación. Es verdad que hay un estándar en poner procedimientos, plantillas que se pueden usar en el tema de ciberseguridad. Perdón, el tema de LPD puntualmente con respecto a la ciberseguridad. Pero el asunto es que estoy cubriendo verdaderamente y estoy protegiendo mis datos. Ya voy a poner unos ejemplos con respecto a eso. Este es el clásico modelo de defensa en profundidad que algunos ya lo conocen. Defense in Depth en las siglas, en las palabras en inglés. Tenemos las políticas y procedimientos en la capa más externa. Esta capa es la que cubre todito. Si, por ejemplo, estamos hablando de LOPD, obvio, aquí entra la LOPD, entra la ISO 27001, entra todo lo que son normativas, ITIL, COVID. Ok. De ahí viene la capa física, la capa de red, la capa de computer, lo que viene a ser el host, la aplicación, y al final ya viene a ser los datos o device o lo que está realmente lo más fundamental, que es la data. Entonces, cada vez que veamos el modelo de defensa de profundidad, sabemos que tenemos que aplicar estrategias en cada capa, ¿sí? Entonces, sin ser tecnológico, nos damos cuenta que es la analogía fácilmente. En la casa de uno tiene un cerramiento, entra, o si vive en urbanización cerrada, tiene un portón gigante, tiene que entrar, llegar a la casa, en una puerta y así sucesivamente hasta llegar a las habitaciones de los cuartos y poder acceder a la data. Entonces, siempre tenemos que proteger desde la capa externa hacia la capa interna. Entonces, ese es un proceso, un modelo. Ahora, ¿qué normativas entran aquí, las que podemos resaltar? ¿Sí? Obvio que está la ISO 27001, como dije hace un momento. Esta ISO 27001 es la normativa de seguridad de la información y tiene varios anexos y todo es la familia 27000 que le decimos. De esa familia hay una que es la 27701, que es la de privacidad de datos y que la que trabajaría en este caso con la LOPD. Y si vamos viendo rápidamente esta infografía muy sencilla y muy clara, ¿sí? Metemos riesgos, procesos, identificamos controles para mantener inclusive los registros de esos controles. Esto es clave hoy en día en muchas normativas que se manejan. Por ejemplo, hay la normativa BASC, B-A-S-C, es una normativa que es para comercio seguro. Ellos también tienen unas cláusulas, unos ítems que están relacionados con tecnología de la información. Antes eran 3, hoy en día son 22. Y todos están relacionados con la 27001. Y todos al final piden controles, bitácora. Entonces, una de las cosas que va a pedir la superintendencia de datos es saber qué controles están llevando de ustedes. Un ejemplo práctico y básico, un plan de respaldo y restauración.
Estamos haciendo periódicamente plan de respaldo y restauración. ¿Con qué seguridad estamos manejando esos planes? Tengo una bitácora que lo he hecho. Hicimos pruebas una vez al mes. Hicimos tal cosa y tenemos todo registrado. ¿Sí? Por ejemplo, una ventaja tenemos que los que tenemos en las nubes sistemas, servicios, servidores, hay una bitácora, obvio, sacando respaldo del snapshot y hay esa información como bitácora. Entonces no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces eso nos puede servir. Entonces mientras más control tengamos y más bitácoras nos va a ayudar. ¿Ok? Y obvio la confidencialidad como tal. Entonces aquí estamos resaltando la 27.701 justo en el asunto de la privacidad de datos, privacidad y protección de datos. Ahora, ¿por qué toco la NIST Cybersecurity Framework? Entonces dicen, estamos hablando ya de procesos, y la NIST es para cuando tengo un ataque, un incidente. Dicho y hecho, hace un rato lo dije, un incidente. Obvio, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Entonces, cuando nosotros tenemos un incidente, tenemos que saber cuál es nuestro plan para enfrentar ese incidente. ¿Cuál es nuestro procedimiento para manejar el incidente? En este caso, si ya tenemos algunas normativas o planes de seguridad de la ISO, de la SGCI, de lo que viene a ser el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, ya tengo ese procedimiento incidente. Lo que tengo que agregar es un procedimiento incidente exactamente para la protección de datos. Entonces, prácticamente en ese momento estoy tratando de decirles que al final, la documentación del tratamiento de datos es una documentación en paralelo a la actual. Entonces, donde yo voy aclarando que yo tengo mi protección de datos en paralelo a cualquier documentación o proceso que mi empresa tiene. Eso a mí me da una tranquilidad porque no es que tengo que hacer un nuevo trabajo, no, sino analizar qué está pasando en el ingreso del dato, en el almacenamiento del dato, porque lo tengo que guardar en un lugar, en la consulta, porque no sé quién consulta la información, hay que ver quién está consultando, quién ve toda la información sensible, porque no significa que el que ingresa, el que consulta también tiene que ver lo mismo. Y lo último, lo que decía Gastón, eliminar. Es decir, la parte de eliminación es un poco polémico. Podemos hablar de algunos temas sobre la eliminación, porque todos tenemos presente el SRI, como mencionaba hace un rato una pregunta, el 7 años que se guarda y toda esa historia, al final ya no importa, tengo que destruirlo. Pero esa destrucción, en el caso de SRI, tomando solamente el SRI, ¿sí? ¿Cómo la hacen? Tiene que haber un procedimiento para destruir eso. Parece medio como un trabajo engorroso, pero hay que tener el procedimiento para destruir eso. ¿Ok? Es decir, después de los 7 años, ¿qué paso debo seguir? ¿Quién lo destruye? Todo ese procedimiento. Ok. Ya. Entonces, aquí, bueno, esto es una infografía muy puntual donde habla de unos anexos de la ISO 27701 que está relacionado con el tema de la privacidad de datos, ¿sí? Inclusive aquí menciona la GDPR, ¿sí? Y por eso esto es internacional, y ya vamos a ver un poquito sobre la GDPR para que se den cuenta que esto no es algo de Ecuador, no es algo del gobierno, que no tenía nada que hacer y lo quiso. No, esto es algo mundial, ¿ok? Entonces, ahí entramos en la protección de datos. Protección de datos se refiere al conjunto de medidas y procedimientos que se utilizan para garantizar la privacidad y seguridad de los datos personales de los individuos. Entonces, creo que Gastón fue muy claro en todo esto. Y como dije hace un rato, medidas y procedimientos. Entonces, bueno, esta parte la puedo pasar porque es prácticamente todo lo que dijo Gastón. Y voy a resaltar una parte de aquí. La ley se aplica a todas las personas naturales que realizan el tratamiento de datos personales en el Ecuador, ya sea de forma automatizada o no automatizada. Esta parte es clave para los tecnológicos. ¿Por qué? Sencillo, tengo un ERP, tengo todo en ERP, pero tengo un sistema contable que está en la nube o tengo un sistema contable que está local. Entonces, tienen dos opciones. Una, lo paso automáticamente. Todos los tecnológicos sabemos que podemos hacer eso, lo podemos pasar inclusive a un formato, va por la red, se exporta, creamos un módulo, creamos un tipo de aplicación donde podemos intercambiar esa información, o puedo exportarlo a un formato que comúnmente clásico es el XML actualmente. En ese formato XML se exporta y si ya lo exporté, ya es un proceso manual, no es automático. Por lo tanto, el archivo, ¿dónde va a estar? ¿Dónde lo voy a colocar? No, lo copio en pendrive, va por un email, va porque lo copié en una carpeta y vino Juanito, cogió la carpeta, copió el archivo y lo puso en el nuevo sistema.
Ese es el procedimiento. Entonces, tengo que darme cuenta que en ese procedimiento puede haber una fuga, ¿sí? Porque si el archivo, si se baja un archivo, obvio, si no es automático, puede haber una fuga. Mientras más automático sea, también podría haber una fuga porque hay que ver en qué momento hace la transacción o cómo la está haciendo, ¿sí? En el camino. Todos esos detalles porque es información confidencial que está pasando en ese momento. Por eso son algunos detalles. Entonces, resalto la GDPR porque GDPR, General Data Protection Regulation. La GDPR es la normativa mundial de regulación de protección de datos, ¿ya? Y es importante estos detalles porque estos son los pilares, los principios claves de la protección de datos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está en inglés, voy a poner aquí en español. En este caso, resalto lo que pone el Reino Unido, sacado directamente de la GDPR de ese país. Entonces, la legalidad, equidad, transparencia, perdón, limitación de propósito, minimización de datos, como que se nos hace muy familiar. ¿Por qué? Porque ya no, si yo voy a llenar una encuesta, no interesa que me estén pidiendo mi tipo de sangre. No sé si me explico. Si ya voy a llenar cierta información, dicen exactitud, obvio, tengo que ser lo más exacto posible, realmente la información que es relevante. Ojo, inclusive, vamos a poner el caso del colegio que hablaba hace un rato Gastón, buen ejemplo. Típico, en un colegio nosotros llenamos toda una ficha gigante, ¿ok? Y uno de los detalles es que, ok, todas las fichas gigantes están a misiones, pero ya cuando voy, los profesores, coordinadores de carrera, perdón, me parece mal, coordinadores se me fue la palabra, de nivel, coordinadores de nivel, todos ellos, cuando ya están en ese momento consultando información, el director de primaria, secundaria, necesariamente tiene que ver toda la información. Entonces, ahí viene, obvio, esa minimización de datos, ¿sí? ¿Y para qué uso se lo va a dar? Limitación de almacenamiento, también, lo que hablábamos hace un rato, no se va a quedar eternamente con la empresa, ¿ya? Integridad y confidencialidad y la responsabilidad del caso. Como dato histórico, 2018 fue un año en el cual, en este caso, en el Reino Unido, estuvo la GDPR como segundo ítem tecnológico implementándose, ¿sí? Se está implementando como segundo ítem tecnológico. Eso implica que le dieron esa importancia, y eso es lo que está pasando hoy día en Ecuador, ¿sí? Que tienen que darle prioridad a este tema. ¿Por qué? Porque mientras, más que por la multa, porque muchos están preocupados por la multa, más que por la multa, es porque las estafas y los robos informáticos está de terror. Si piensan que Guayaquil, Manta y Esmeraldas o Los Ríos están de temblar, así realmente es peor las estafas electrónicas, ¿sí? Entonces, llamadas constantes, el Truecaller te va avisando, los lobos son los pitufos, son estafadores, entonces ya se puede imaginar. Entonces, hoy en día la protección de la data en las empresas tiene que tener una prioridad de todos los empresarios, lógico. A nivel de Ecuador, esto es un dato de la pandemia, siempre lo dejo, a veces quiero sacarlo, pero digo, lo dejo porque es la realidad que vivimos en ese entonces. Ecuador estaba en tercer lugar, entre los peores países atacados. Fue terrible, porque hoy todos estábamos en casa y todos nos conectamos por VPN a duras penas. ¿Ok? Lo mismo, este dato también es interesante, la Fiscalía General del Estado, como ustedes pueden ver cómo va la suplantación de identidad, ¿ok? Robando datos personales. Siempre va enfocado a datos personales. Phishing, que obvio en el idioma de ciberseguridad es phishing, este es el ataque más masivo a nivel mundial. Es decir, el ataque que se está siempre proliferando constantemente. ¿Ok? Entonces, esta gráfica, de todas maneras, ya lo explicó un poquito más detallado Gastón, pero aquí podemos poner el típico caso cuando yo voy a una clínica. Yo soy el titular de mis datos, yo doy a un responsable del tratamiento de datos, le doy mis datos a la clínica como tal, ellos registran mi información, hay un encargado del dato, hay uno que lo puede consultar, al final está la Autoridad de Protección de Datos, ¿sí? Las entidades certificadoras y por último tenemos al delegado de protección de datos que ya lo habló Gastón perfectamente y obvio cualquier duda se va a ir aclarando en el camino. Lo importante en este camino, que yo quiero resaltar a nivel tecnológico, porque ya fue explicada la parte legal, ¿sí? Lo que quiero resaltar
es que al final tenemos que ver quiénes son esas personas de la empresa que están tocando esa información, ¿sí? No sé si me explico, es decir, está bien que todos puedan ver toda la información porque el formulario en el sistema, en el ERP, en el módulo, se ve todos los datos, todos los campos están visuales. O la típica, tengo la opción de imprimir. Hoy en día va a decir, no, lo va a imprimir a PDF. Tengo necesidad de imprimir esa información. Entonces, eso implica que muchas empresas tienen que evaluar cómo están desarrollados sus sistemas, cómo están los roles y permisos dentro de la plataforma para saber hasta qué punto puedan verlo. Entonces, ahí y saber quién va a estar responsable de esa información. ¿Ok? Y tener mucho cuidado, porque prácticamente si llega a haber una fuga o una irresponsabilidad de ese usuario que tiene esa información, va a ser grave para la empresa. Eso implica que las empresas, obvio, hacen firmar a los empleados, como hablábamos del tema del consentimiento, el mismo concepto del consentimiento. También, señor, así como usted está cargado de la grapa, la perforadora, la computadora que le hemos asignado, también va a estar usted responsable de los datos que está manejando. Entonces, típico, hoy en día, muchas empresas ya para no guardar datos personales, datos personales, documentos en la computadora, le dan la cuenta de Microsoft 365, una cuenta, perdón, una cuenta de Google Workspace, por ejemplo, y para que y guarden en el Drive de la nube toda la información. Pero lo están haciendo como una forma de proteger que la información no se pierda, pero al salir a un Drive en la nube no están tomando las precauciones del caso, ¿sí? Y hasta aparte que se puede compartir por todos lados esa información. Hay formas para proteger todo eso, por si acaso. Hay soluciones, perdón. ¿Ok? Esto es la Gracias. multa que... ¿Perdón? No, sí, muchas gracias, Reiner. Ya, ok. Ya mismo termino. Ok, ya. Entonces, las multas, ya la mencionó, estas son las multas. Es grave, las empresas con las que yo he conversado creen, hay empresas que sí lo están haciendo por la multa, pero ya cuando comenzamos a analizar nos damos cuenta que dicen no solo es la multa, sino es que corro peligro a que la información, hasta yo pueda tener pérdidas de información. Entonces, aquí están varios responsabilidades de las organizaciones que deben cumplir. Y aquí viene la parte de notificar incidentes de seguridad a las autoridades reguladoras. ¿Ya? Eso hay que hacerlo, así como cuando nos roban el carro, pasa algo, un robo de billetera, cédula, vamos a la PJ, tenemos que ir a la Superintendencia de Datos. ¿Por qué? Si no terminan siendo ustedes prácticamente cómplices de la información. Esto es un poco técnico, son los escenarios que se pueden aplicar en el modelo de defensa de profundidad con las aplicaciones del caso, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones, herramientas, tecnologías que se pueden implementar? Esto es un diagrama de una respuesta a incidentes, ¿sí? Lo que se hace antes de un ataque, durante un ataque y después de un ataque. Es decir, prácticamente tenemos que analizar si llega a haber una fuga de información, nos atacaron, entró un ransomware, qué pasó con esa información que estábamos protegiéndola. Este es un ejemplo que siempre lo he dejado, no lo he sacado, lo tengo desde hace tiempo. Este es compartido, lógico, en WhatsApp de un médico, mi hermano, y lo comparto porque a él tiene un convenio con una empresa outsourcing, servicio de fichas médicas en Quito, ¿ya? Y la empresa se atrevió a usar, ojo, estoy hablando que esto es viejo, por si acaso, esto fue justo a la altura cuando recién iban a aprobar la Ley Orgánica de Protección de Datos en el año 2021. ¿Y qué pasó? Que esta información pasó de la empresa que manejaba las fichas médicas en línea, de la nube, a una farmacia. Le podemos hacer descuento en la farmacia de toda la receta que usted sacó, número tanto. Entonces el paciente saltó y le escribió a mi hermano y ahí comenzó el reclamo del caso, ¿sí? Es decir, ¿qué pasó? Porque yo no he autorizado que usen mi información de las fichas médicas. Y eso es grave en muchas empresas. Las fichas médicas de las empresas, pero en este caso esto es un consultorio, ¿sí? Pero de las empresas es gravísimo, ¿sí? He escuchado casos donde las fichas médicas están prácticamente disponibles para todo el mundo, ¿sí? Entonces, son situaciones que tienen que mejorar los procesos. Bueno, muchas gracias. Espero que haber tocado lo mejor que puedo el tema tecnología. Gracias, Karina. Gracias, Loli. Gracias, Rainer. Rainer. Excelente presentación. Karina, tú nos estás apoyando con unas
preguntas que han realizado. Hay preguntas y si quieren hacer, porque me han escrito también por WhatsApp que quieren hacer preguntas a las órdenes para que puedan responder los expositores. Sí, bueno, muchísimas gracias, primero que nada, a ambos expositores, excelente la charla que nos han dado. Y sí, en efecto, hay algunas preguntas. Voy a empezar por Alfredo Velasco, mi buen amigo Alfredo de Usuarios Digitales. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Gracias por asistir. Alfredo nos pregunta, ¿en qué parte de la ley se habla de sanciones por la no recuperación o la eliminación, así sea por error o ataques de los datos? Esta pregunta creo que iría para Gastón. Sí, bueno, la ley no me establece específicamente por qué situación yo puedo ser sancionado, ¿no? En términos generales, lo que me habla, por ejemplo, el artículo 90 del reglamento establece, en los casos en que se presume el cometimiento de alguna de las infracciones previstas en la ley, la autoridad de protección iniciará el correspondiente proceso administrativo. Entonces, no es que por cada situación que yo omita o que yo transgreda o viole, va a una sanción determinada. El hecho es, en general, cumplí o no cumplí con algo, puedo no ser objeto de una sanción. Ya vimos el rango mínimo y el rango máximo. Pero básicamente las especificaciones de las sanciones están en el reglamento de la ley a partir del artículo 90. Gracias, gracias Gastón. A ver, otra pregunta que nos hicieron en el chat, Danilo preguntaba, cuando hablabas tú acerca del delegado de protección de datos, decías que necesitaba tener título de tercer nivel en la parte legal, es decir, como abogado o como ingeniero de sistemas, me parece que era telecomunicaciones y tecnología. Preguntaba él si no sirve un título de cuarto nivel. Entendería yo que se está refiriendo a que, por decirte, sí, no sé, a la final mi título de tercer nivel no es ninguno de esos, pero tengo una maestría, qué sé yo, en sistemas de información, por ejemplo. ¿Sirve o no sirve? Sí, desde el punto de vista lógico, mi apreciación es que una persona que tenga un nivel de maestría debería estar habilitada, técnicamente, ¿no? ¿Verdad? Desde mi punto de vista, desde el punto de vista lógico. Pero el reglamento únicamente me establece que debe ser persona que debe tener título de tercer nivel. No me establece el reglamento, el artículo 55 no me establece tercer nivel o cuarto nivel, solamente dice tercer nivel. Entonces, para efectos de no incumplir la ley, es preferible tener a una persona de tercer nivel en derecho, en sistemas de la información, sistemas de comunicación o de tecnologías. Desde el punto de vista práctico o científico, por decirlo de una manera, una persona que tenga maestría en ello, yo creería que no debería ser objetado ese profesional. Pero como la ley me trata sobre tercer nivel y ese es el reglamento, entonces no me queda más que cumplir con lo que establece el reglamento, ¿no? Perfecto, ahora, gracias. puede ser que mañana la autoridad de datos personales establezca algún tipo de regulación especial y se permita adicionalmente personas que tengan maestría o alguna destreza técnica que tenga algún aval académico universitario, quizás puedan ellos habilitarlo, pero técnicamente la ley lo que hace es tratar es simplemente título de tercer nivel. Perfecto, gracias Gastón. A ver, otra pregunta. Edwin dice, ¿puede ser delegado alguien externo a la empresa o tercerizado? Claro que sí. Y obviamente esa Sí. persona tendrá que suscribir un contrato donde se establezca todas las responsabilidades, atribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de los honorarios, pues no, está bien. Perfecto. Alexandra pregunta, ¿el delegado puede ser el oficial de seguridad de la información de la empresa? Entiendo. No creo yo. Oficial de cumplimiento es una persona que tiene a cargo otras funciones, que incluso tiene que conectarse con la UAFE, tiene que presentar información. Es otro profesional, no necesariamente un abogado, y tiene funciones específicas. Yo creo que sería incompatible el delegado de datos personales con el oficial de cumplimiento. Son dos parámetros diferentes y es más, no todas las empresas necesitan un oficial de cumplimiento, no solamente ciertas empresas
que tienen ciertas actividades, ¿no? ¿Verdad? Ok, gracias. Bueno, no estoy segura si lo respondimos, me parece que se respondió algo, pero en todo caso, Keila nos pregunta que la ley tributaria exige 7 años para guardar información contable y que estos datos pues no pueden ser borrados mientras no se cumpla con ese plazo en las empresas. ¿Eso sería incompatible con lo que nos están diciendo de que si un usuario me pide que borre información, pues debo borrarla? ¿O no tiene que ver? Porque Bueno, tal vez los datos contables no son personales. Esa es la duda, creería los yo. datos contables contienen información personal, pero estamos en otro ámbito de acción. Para efectos tributarios, ¿qué es lo que yo tengo que guardar? En la esencia, yo no tengo que guardar los datos personales de esa persona. Lo que yo tengo que guardar es la facturación, ¿no? ¿A quién emitir una factura? Porque eso es lo que mañana el SRI me va a decir. Usted, por decir algo, va a hacer una predeterminación y yo tengo que sustentar. Espérese un ratito, yo le emití a Juan Andrade una factura por $500 porque le compré pollos, por poner un ejemplo, y aquí tengo el sustento. Pero eso no quiere decir de que yo tengo que pedir autorización para darle al SRI información que es eminentemente tributaria. Ok, Hay más preguntas, Karina, y veo una de Adrián, de Jorge Herrera, bueno, dos, acabo de ver una de Jorge y una de Adrián Ordóñez. perfecto. A ver, J. Veloz nos pregunta, como empresa debo tener el consentimiento de todos los colaboradores y todos los contactos que tengo de mis clientes. En Me mi parece que eso criterio, dijimos sí. que sí. Ujú. En mi criterio, sí. Ya. Y pregunta, Jorge nos pregunta, ¿cuáles crees tú, Gastón, que son los vacíos de la ley actual? Bueno, los vacíos podría ser, por ejemplo, estas especificaciones de cuál sería el alcance, si, por ejemplo, información tributaria, que obviamente hay información o datos mínimos, porque no es toda la información del usuario. ¿Qué es lo que hay en una facturación? Nombres completos, número de cédula o número de RUC y punto final. Ahí no están los datos médicos, no está el tipo de sangre, no está la edad de la persona. Posiblemente también tengo la dirección que en esa época tuvo esa persona, ¿no? ¿Verdad? Puede haber cambiado, como no puede haber cambiado, pero yo creo que posiblemente quizás esas pudiesen ser ciertas falencias, pero la autoridad de datos personales, la superintendencia, que ya está nombrado el funcionario, pero la entidad pública como tal, recién ahora en julio, se supone que ya empieza a funcionar. El superintendente que fue nombrado hace aproximadamente unos 3 o 4 meses ya casi, durante este tiempo no es que ha estado durmiendo el sueño de los justos, sino que ha estado precisamente estructurando esta entidad pública, porque es una entidad nueva. Entonces, seguramente, quizá a finales de mes ya pudiese estarse anunciando de qué manera van a operar. Ellos van a seguramente sacar algún tipo de directriz, algún tipo de resolución de cómo viabilizar ciertos aspectos en cuanto a la protección, en cuanto a los delegados, los responsables, los parámetros de cumplimiento. Posiblemente haya que entregar informes trimestrales, mensuales, semestrales, anuales. No lo sabemos todavía, porque la ley no entra a esos detallitos. La superintendencia como tal sí es la que va a tener que controlar, porque es el órgano de control y de supervisión, y que va a tener que proteger, que cuidar que se proteja. Entonces ellos sí van a poder en un momento dado establecer ciertas directrices y parámetros de cómo tiene que funcionar esto. Perfecto. Gracias, Gastón. A ver, Karina, otra pregunta antes de las para... preguntas, Ajá. perdóname que te interrumpa, Karina. Están preguntando en el chat, perdóname, si se está grabando el webinar y Sí. porque les parece muy, pues de hecho nos interesa en realidad. Yo también estoy refrescando y una información muy importante que me hacen los clientes, ¿no, verdad? Pero, Karina, desde el inicio se está grabando, ¿no, verdad? Es correcto, sí, se está grabando el evento y vamos a publicar el replay en nuestro canal de YouTube y se los vamos a hacer llegar a todos los registrados y a los asistentes. Por cierto, estaba viendo la lista, tuvimos 121 registrados, así que quienes no pudieron asistir, no pudieron conectarse hoy, pues igual les vamos a hacer llegar
el enlace al replay. Ok, hay otra pregunta para Gastón. Y luego de eso le damos el paso a unas preguntas que son, en cambio, para Rainer. Danilo Berrones pregunta que si entre los títulos de tercer nivel podría estar el de técnico superior en procesamiento de datos, o sea, si se podría considerar ese como una carrera afín a sistemas, entiendo yo. El título de técnico superior creo que no es de tercer nivel. No. Ahí tendremos Ok. que ver el CENESID, ¿no? Si está catalogado como tercer nivel, sí. Si no, no. Esa persona posiblemente pueda hacer las veces de encargado o de responsable, ¿no? Porque obviamente ya tiene un conocimiento técnico sobre estos aspectos. Ya. Y bueno, para finalizar las preguntas a Gastón y dar paso a las de Rainer, nos preguntan qué tipos de datos personales se consideran sensibles. Bueno, los datos médicos son sensibles, los datos relacionados con menores de edad son datos sensibles, y bueno, hay algunas otras prescripciones en la ley. Si gusta esa persona, yo pudiese enviarle la base legal para que pueda chequear, pero básicamente lo que hablamos de asuntos médicos, asuntos que involucren a menores de edad, a personas, adultos mayores o de la tercera edad, como comúnmente se los conoce, son datos sensibles, ¿no? ¿Verdad? Gracias. Extremadamente sensibles, ¿no? Ya, gracias. A ver, tengo unas preguntas en el WhatsApp y luego le vamos a dar paso a María Dolores para las preguntas que le están haciendo ella también por WhatsApp. Entre las preguntas de WhatsApp, me pregunta por qué Rainer decía que con un sistema de prevención de pérdida de datos no puedo solucionar toda la parte técnica que involucra la LOPD. Ya, gracias. No estoy diciendo que no lo puedan solucionar. Va a depender que esa tecnología lo puedan usar como una estrategia para prevención de datos. Porque el dato no significa solamente es colocar un equipo, sino saber que yo tenga que armar una estrategia. Es decir, esto no es una solución puntual. Voy a poner un firewall o poner un DLP y ya está solucionado. Y ya me duermo en los laureles. Sino que tengo que buscar una estrategia. Tengo que saber que algo que se me escapó en la presentación, hay personas que pueden imprimir documentos, y ese es otro tema, el documento físico, que todavía sigue manejando documentos físicos, ¿ok? O el momento en que se exporta ese documento a un simple archivo y se lo traslada a otro lado, ya hay que ver cómo lo están trasladando. Vamos a depender de políticas que estén manejando con respecto a las computadoras, si están bloqueados los USB, no están bloqueados, pueden extraer información. Es decir, realmente el asunto aquí es, más que una herramienta, es buscar la mejor forma o el mejor procedimiento para poder darle privacidad de datos. Por eso decía que no solamente es una herramienta, es una estrategia realmente. Gracias, María. María Dolores, cuéntanos, ¿qué preguntas tienes en WhatsApp? Bueno, me están preguntando justamente para Rainer, ¿cuáles las medidas de prevención? Justamente porque en el título decíamos qué es y cómo se aplica, ¿no? ¿Verdad? Y si las empresas o negocios quieren evitar fraudes, Rainer, justamente evitarse porque un fraude puede generar pérdidas a las empresas o negocios. ¿Qué es lo que está ofreciendo Consulting Systems, ¿no? ¿Verdad? Actualmente para las medidas preventivas. Ya, ok, buena pregunta. Vamos a ver. Sí, ya la otra vez conversábamos con un cliente, nos decía realmente qué es lo que ustedes están haciendo para que evitar que suceda esto. Como dije, nosotros tenemos un producto llamado Auditoría de Cumplimiento del LOPD. ¿Cuál es el fin? Como otras empresas también lo están haciendo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Obvio, investigar, ver en los procesos, los procedimientos que están manejando en la trazabilidad de los datos, trazabilidad, desde como que nace hasta que muere, ¿ok? Es decir, sería desde que ingresa, se almacena, se consulta y se elimina, ¿ok? Entonces, conocer toda esa trazabilidad y saber en qué lugar hay fuga o una posible fuga de información o que el proceso tiene que ser mejorado. Nos hemos topado con empresas que ya han hecho cambios en sus sistemas, en sus procesos, teniendo todas las tecnologías. Entonces, pero ellos quieren ser precavidos para evitar que la mínima información no pueda tener salida. Entonces, Rainer, entraría como ¿cómo entraría Consulting System, que es la especialista en estos temas, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Entraría como
perdóname Karina, una asesoría o una auditoría, si en este momento hay empresas que dicen quiero en este caso tomar las medidas preventivas, porque va a pasar, perdón, pero es que yo me emociona cada vez con estos temas, porque uno visita clientes, ¿no? María Dolores, ya tengo un firewall, ya tengo una política para el tema de preventivos, pero a lo mejor hay fuga, Rainer. No, entonces ahí viene el tema que tú mencionas. Definitivamente una auditoría podría hacerse entre una asesoría preventiva en este caso, ¿no? De lo que te compré. Claro. Claro, es una auditoría, un análisis. Por ejemplo, si la empresa lo quiere hacer internamente, lo puede hacer. Es decir, el objetivo es que tienen que analizar esos procesos, porque al final cuando vamos a una empresa y decimos, ¿tiene proceso de datos? Nadie tiene proceso de datos, porque uno está preocupado del proceso de compra, proceso de venta, proceso de bodega, todo eso. Voy a responder una pregunta de Keila, que está diciendo, a mi base de datos tiene acceso un tercero, en este caso, empresa que le da mantenimiento a mis servidores. ¿Quién debe ver? Bueno. ¿Qué sucede con eso? Es interesante porque yo tengo un proveedor, tomando el ejemplo del outsourcing de un servicio cloud, ¿sí? Cuando vamos a Azure, AWS, ellos tienen ya el consentimiento, tienen cláusulas con respecto a la GDPR, por ejemplo, ¿ya? En este caso, en primer lugar, si tengo un proveedor que maneja mi base de datos por cualquier motivo, ¿ya? Tengo que aplicar primero un acuerdo de confidencialidad y un acuerdo que estamos cumpliendo el reglamento de la LOPD. Para de contar. Es decir, eso tenemos que tener muy claro entre el proveedor y la empresa. ¿Ok? Segundo, cuando va a dar mantenimiento, ¿sí? Esa persona, siempre como le decía otra empresa el otro día, tiene que tener una ventana de tiempo. Una empresa le habían pedido, deme el acceso por 3 días al sistema. ¿Y cómo 3 días? ¿Va a estar 72 horas conectados? No, hay que tener una ventana de tiempo. Es decir, me pareció bastante absurdo ese comentario. Y era una empresa italiana que le dieron un servicio acá a una empresa ecuatoriana. Sí, me llamó la atención porque se sobreentiende que deben tener controles, establecer ventanas de tiempo, y esos son procedimientos en que existen las normativas, ¿sí? Entonces, tiene que haber un control de qué es lo que está haciendo con esos datos, y que la persona que va a conectarse tiene que tener el acceso y el permiso de la persona de la empresa. ¿Okay? Pero tiene que haber un acuerdo. Con ese acuerdo se van a proteger la información, que cualquier cosa pase con el tema de la base de datos. Gracias, Rainer. Solamente una acotación a la pregunta que hacía previamente María Dolores. Pues no solamente que hacemos auditorías, también hacemos asesorías llave en mano, es decir, en las cuales hacemos la parte también de remediación. Y algo muy importante es que nosotros no solamente hacemos la asesoría desde el punto de vista de ciberseguridad, sino que justamente contamos con la colaboración del bufete de Gastón, de gestión legal NET, la cual nos asesora justamente durante las auditorías y en la parte de asesorías llave en mano para la resolución de todos los temas legales, porque esto tiene que ver justamente con un cumplimiento de una ley, con la LOPD. Ok, hay otra pregunta. Dice Armando, durante una vulneración de los datos personales, ¿qué artículos pueden ser usados y qué penalidades hay para los infractores? Creo que esto tiene que ver un poco más con el COIP, Gastón, ¿verdad? Que con el LOPD. Sí, justamente acabo yo de publicar aquí en el chat el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal. Establece lo que es la violación a la intimidad, y aquí se establece pues ampliamente, por ejemplo, el hecho de que una persona sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, agrade, reproduzca, difunda, publique datos personales o mensajes de datos, voz, audio, video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Esa sería la base legal por la cual una persona que incurre en esta infracción puede ser sancionada, ¿verdad? Desde el punto de vista penal. Otra cosa son las infracciones administrativas por no cumplir las disposiciones de la Ley Orgánica de Datos Personales, ¿no? Son las dos cosas que pueden subsistir al mismo tiempo. Es decir, el hecho de que me sancionen a mí por una omisión puede ser que sancionen a otra persona que es la que cometió el delito. Son las dos que pueden ir a la par. Pero obviamente, si yo soy responsable de la omisión, no soy responsable de que brindé la facilidad, ¿no? ¿Verdad? Porque yo no soy el que estoy violando la información del tercero.
más bien yo cometí una omisión en proteger, en guardar, etcétera, 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 ¿no? Ok, gracias. Eso es muy importante, Gastón, porque la verdad es que ¿Verdad causa que sí? preocupación. En verdad que Ujú. sí, Karina. Si puedes leer, no sé si podemos leer la siguiente consulta, Rainer, nos puedes dar Adelante, apoyo. La de Armando. Si es la de Armando, perdóname, la que son la de Edwin, en el caso de las operadoras. adelante, léela Sí, tú, María podemos Dolores. leerla. Es algo que piden legalmente. En el caso de las operadoras, ¿cómo legalmente puedo actuar para que me comprueben que han eliminado mis datos y no seguir recibiendo Aquí llamadas está. para vender planes? Si tengo X o Y operadora, me reservo los nombres que están ahí por lo que lo llaman, ¿no? Por lo que comentan. Rainer, Gastón, ¿nos puedes dar apoyo en esa Bueno, consulta? yo podría decir que desde el punto de vista práctico resulta un poco difícil saber de dónde se obtuvo la información, la verdad. Si mañana me llaman de comercial El Patito Azul, que queremos ofrecerle, bueno, ¿y ustedes de dónde sacaron mi información? Obviamente no me van a decir una y dos, posiblemente nunca me contesten, ¿no verdad? Entonces, pudiese ser complicado que yo trate de rastrear de dónde sacaron la información, quién me la dio. No obstante, como es mi derecho de que se guarde mis datos personales, yo sí puedo exigir que esa persona que me contactó revele de dónde sacó mi información y puedo presentar una denuncia a la Superintendencia de Datos Personales que esta persona ha accedido a datos personales que yo no la conozco, no sé de dónde me contactó, cómo obtuvo mi información y pido que se investigue. Entonces ahí pues obviamente entramos a otro escenario, ¿no? ¿Verdad? Pero pudiese ser, como sabemos en la práctica, pues que se venden bases de datos comerciales, obviamente pues se vende, se revende y se revende. Entonces, como dato curioso, miren ustedes que a mí hace como unos 6 meses me contactó por correo electrónico alguien de la UAFE, y resulta que me decía que usted, que es el encargado de la empresa tal, tiene la obligación de realizar el curso para la protección de fraudes financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo primero que dije, bueno, ¿y esta gente de dónde obtuvo mis datos? Porque me envió a mi correo electrónico personal. Tengo varios correos, pero hay unos que no son de cuentas gratuitas, es una cuenta privada. Y yo les consulté ¿no? por correo electrónico si ibas a informar cómo obtuvo mis datos personales, porque yo no tengo ninguna vinculación con la UAFE. Yo tengo certificación de oficial de cumplimiento para efectos de que alguna empresa pudiese contratarme, conozco del tema, pero yo no estoy inmerso en ese ámbito. Y ya después me di cuenta de que en un momento dado yo fui asesor de una compañía de factoring y yo constituí la compañía de factoring y resulta que como yo estaba dentro de la cuenta, dentro de la información de contacto, porque obviamente fui el abogado patrocinador y me tenía que notificar a mi cuenta de correo, presumo que por esa razón la UAFE tomó información o le dieron información de las empresas relacionadas y vieron mi correo electrónico, esta persona es de esta empresa, cuando yo fui abogado, pues yo patrociné la Constitución, no tengo nada más que hacer. Si el representante legal vive, muere, hizo esto, no tengo nada que hacer. Abogado patrocinador, cobré por la Constitución y como se dice comúnmente, yo no tengo ya nada más que hacer con el tema. Presumo que por esa razón fue que la UAFE accedió o tuvo conocimiento de mi cuenta de correo y por eso me envió la comunicación. Obviamente nunca me contestaron ellos, pues, ¿no, verdad? Y yo los amenacé con y presentar una denuncia, pero bueno, en tal caso es mi derecho. Si alguien me contacta, yo puedo conocer los datos, a tratar de acceder y que me respondan. En efecto, a veces yo he recibido promociones por WhatsApp, yo inmediatamente le contesto, si debes informar cómo fue que obtuvo mis datos porque no estoy interesado en nada de lo que me ha comentado. Obviamente, pues esa persona nunca más me vuelve a escribir ni siquiera una careta feliz me pone, pues, ¿no? Gracias, Gastón. Mira, tenemos otra pregunta de Carlos Aguirre. Dice, ¿la super de datos entregará un aval para que las empresas o personas naturales puedan procesar, asegurar datos personales? ¿Serán auditadas por la super de datos o solo la super de datos actúa tras incidentes y multa, más no bloquea
a las personas naturales a comercializar o prestar servicio. Perdón, no comprendí la primera parte. ¿A qué se refiere? Entiendo yo que la pregunta de Carlos va hacia que si la Supre de Datos va a actuar solamente tras la ocurrencia de un incidente para aplicar la multa, pero no va a bloquear a las empresas o personas naturales a comercializar sus servicios porque ocurra uno de estos eventos. Bueno, existen dos situaciones. La primera es que la Superintendencia de Protección de Datos Personales le va a pedir a las empresas información. Le va a decir, bueno, empresa Patito S.A., indíqueme cuáles son sus funcionarios asignados como responsable, como encargado y quién es el delegado de datos personales. Y qué medidas de protección ha adoptado al interior de la empresa. Una carta simple de 3 líneas. Y yo tengo la obligación de la empresa como contestar. Yo soy el gerente de la empresa de Patito S.A. y tengo que contestarle. Si yo no tengo ningún método, ningún medio, ninguna forma de protección, ya estoy inmerso en una sanción. Entonces, la empresa, la superintendencia lo que va a hacer es pedir información. Ese es un escenario. El otro escenario es que haya una denuncia de alguien que diga que en la empresa tal se ha vulnerado el derecho a la protección de datos personales, yo no consentí en esto, etcétera, 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 y ellos van a iniciar un procedimiento administrativo, van a investigar si efectivamente se ha cumplido o no con proteger los datos. Y parte de la información que me va a pedir es, ¿usted tiene autorización de terceros para manejar los datos personales? Si yo no tengo la autorización, ya estoy inmerso en una sanción. Obviamente que se va a sustanciar un procedimiento, se va a establecer de qué medida ha afectado eso o no ha afectado y tendré una multa. Puede ser la multa, puede ser lo mínimo, pero existen esas dos posibilidades. O una denuncia o que simplemente la autoridad pide información a ver qué pasa. Y si yo no he cumplido, a ver, tomen en cuenta que la ley ya me establece obligaciones. Que no se haya implementado el régimen sancionatorio que rige desde el junio del año pasado, desde mayo del año pasado, ya rige el sistema sancionatorio. Que no me han sancionado, eso no quiere decir absolutamente nada, porque la ley que entró en vigencia en mayo del 2021 ya establece obligaciones para todas las personas. Si yo no cumplo con una de esas obligaciones, ya estoy omitiendo algo y puedo ser objeto de sanción. Puede ser que me descubran ahora, me descubran después de 6 años. Eso es irrelevante, porque en algún momento dado la institución me va a pedir, ¿usted qué ha hecho? Presénteme y justifíqueme que usted cumplió o no con las prescripciones que establece la ley. ¿Le presento o no le presento? La institución lo que va a decir es, continúo yo con el régimen sancionatorio. Bien. Bueno, Karina, perdóname, tenemos... quería hacerte quería comentar que antes de, estamos ya por finalizar las preguntas y respuestas, y para las personas que están en directo en este momento, Karina, va a haber un sorteo, así que espérense hasta el final, no se vayan a desconectar porque va a haber un sorteo. Déjame indicarles un sorteo de un videocurso justamente sobre la prevención de fraudes. Entonces, por favor, luego de las preguntas y respuestas, que ya faltan poquitas, va a haber este sorteo. Y Gastón, Karina, algo que quisiera compartirle a todos los participantes y me pueden ustedes responder. Cuando nosotros nos contactamos para la conferencia, para este webinar, habían empresas, en este caso con los que nos contactamos, ¿no? ¿Verdad? No, es que yo no he escuchado de la ley orgánica de protección de datos, a mí no me va, como que no me va, lo que tú dijiste, Gastón. No, yo no creo que me vengan a mí a visitar o auditar, entonces yo quisiera que ustedes les manifiesten que en algún momento puede ser que no es que les va a llegar una notificación. ¿Cómo es el proceso para que las empresas comprendan de que va a llegar el momento? Ojo, a lo mejor no es como dijiste, Gastón, en este año, Rainer, en base a tu experiencia y Karina, pero en algún momento les va a llegar, ¿no? Sí, efectivamente, en cualquier momento puede llegar o una queja, una denuncia, o simplemente la autoridad pide información.
ellos pueden, como entidad pública, pueden tener nexos, por ejemplo, con la superintendencia de compañías, con el SRI, y envían notificaciones masivas, así como suele ser el SRI, ¿no? ¿Verdad? O la Contraloría General del Estado. Envían una comunicación masiva a las empresas, sírvase informar quiénes son los delegados de datos personales. Por poner una pregunta sencillísima. Y las empresas que no contestan, entonces ellos van a decir, ah, ponle ojo aquí, no ha respondido, seguramente no tiene, o seguramente ha incumplido con algo. Entonces, el tema es que yo tengo que estar preparado como empresa. Puede ser que me caiga o no me caiga, como se dice comúnmente, la institución, pero puede ser que me la pasen, la verdad. No tengo ahorita un delegado, un responsable, pasa 6 meses, 1 año, 2 años, y no pasó nada. Y puede ser que una empresa que recién empieza y al mes siguiente ya le piden información, ¿no? Entonces habrá que, a ver, toda empresa, mejor dicho, cada empresa tiene su propio nivel de trabajo, de acción, y no todos necesariamente necesitan tener a estos tres personajes, ¿no? ¿Verdad? En algunas circunstancias puede ser que solamente tenga el responsable, no necesariamente también tiene que tener el encargado, o puede ser que tenga solamente el delegado. Entonces, hay que ver la situación de cada empresa. Pero lo único cierto es que yo, que voy a manejar, a recibir la información de terceros, tengo que adoptar algún mecanismo de protección. Ahora, si resulta ser que mi mecanismo de protección que yo implementé, porque soy un emprendedor, por ejemplo, tengo poca facturación, tengo yo apenas un capital de $1,000, bueno, lo que la ley me trae o el concepto que está detrás de la ley es que yo adopte algún mecanismo. Puede ser que ese mecanismo mañana sea de pronto no viable, puede ser no muy efectivo, no ser muy técnico, no ser tecnología de punta, pero a ver, yo puedo justificar ante la autoridad e implementar un mecanismo, que de pronto ese mecanismo no es el más caro o el más chic del mercado, eso es materia de otro análisis. Pero yo tengo que justificar, ¿implementé o no implementé un mecanismo? Sí. Ah, ya, perfecto. ¿Cuál? ¿Tengo o no tengo autorización? Sí tengo. Ok, aquí están. Entonces, el tema es, ¿hasta qué punto yo cumplí o no cumplí con la ley? Si mañana la autoridad me pide, ¿tiene autorización de sus proveedores de servicios, por ejemplo, para manejar datos personales? No tengo la autorización, ya estoy lamentablemente incurso en una omisión de lo que establece la ley. Entonces, ese es el tema. Eso es lo importante de rescatar, ¿no? ¿Verdad? No necesariamente tengo que tener la más alta tecnología para decir, ah, entonces usted sí tiene un buen sistema de protección. No, puede ser que tenga yo otro sistema que sea un baratito, pero no importa, pero justifico. Ahora, que la superintendencia mañana me recomiende ciertas estrategias, ciertos lineamientos de que yo debo hacer esto, lo otro, ok, eso será motivo de otro análisis, pero no es que me van a sancionar porque mi medio de protección resulta que era más o menos idóneo o no idóneo, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Verdad? Sí, lo importante son los procesos, como le hemos dicho. Bien, bueno, por temas de la hora, no vamos a poder seguir respondiendo más a las preguntas que tenemos en el chat, que son diversas, pero los invito a ponerse en contacto con María Dolores o con nosotros para reservar una cita y pues poder contactarnos y poderlos asistir con las preguntas que puedan tener con respecto a protección de datos personales. Y pues ahora lo que vamos a hacer es proceder a sortear entre los asistentes que se han quedado hasta el final, pues 5 cupos, o sea, un cupo para cada una de las personas, serían 5 personas los beneficiados con el acceso al videocurso de prevención de fraudes informáticos. Entonces vamos a generar un número aleatorio. Cristian, ¿tú te encargas de la generación? Un número entre 1 y 47. Si gusta, en este momento lo hago. A ver, perdón, no, entre 1 y 42 para excluir a los moderadores. A los moderadores, directo 42 exactamente, los Sí, participantes. por supuesto. Me gustaría hacerlo en vivo. Adelante. ¿Sí se puede ver? Sí, sí se ve, Cristian. Perfecto. Listo, ahí va.
3. Alfredo Velasco. Ok, Alfredo, te vamos a hacer llegar... ¡Bravo! Te vamos a hacer llegar a tu correo con el que te registraste el enlace para que puedas acceder al videocurso de prevención de fraudes informáticos. Ok, felicidades para Alfredo. Vamos con un segundo ganador. Ok, 37. Levantó la mano el señor Alfredo. Perfecto. Diana María Ordóñez. Bien, Diana María, te vamos a hacer llegar asimismo un enlace a la dirección de correo con la que te registraste. Ok, Diana, vamos con el tercer. felicidades. Felicidades, Diana. Tercer ganador. Ok, a ver, este es David. No veo en este momento el apellido, pero te vamos a hacer llegar asimismo el enlace al correo con el que te registraste. Perfecto. Adelante. Vamos Felicidades, con el David. cuarto ganador. 15. A ver, vamos con el 15. Veamos. Karina, ¿quién es el número 15? Danilo Berrone. Danilo Berrone. Felicidades. Felicidades, Danilo. Bien. Y vamos al último ganador. El último videocurso de prevención de fraudes informáticos. Cristina G. Bien, Cristina. En este rato no tengo tu apellido, pero te vamos a hacer llegar asimismo a tu correo electrónico el acceso para que puedas ingresar al videocurso de prevención de fraudes. Bueno, pues Felicidades muchísimas para todos gracias los a todos. ganadores. Muchísimas gracias a todos. Pues, y les vamos, en este momento, les vamos a compartir vía chat el enlace por si desean, pues, sacar una cita de 30 minutos para hacer consultas con respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Esta es una cita gratuita. De igual manera, pues si prefieren que María Dolores converse con ustedes o los visite, igual pues nos pueden escribir al correo electrónico de María Dolores de Tecnocap. María Dolores se los va a poner así mismo en el chat para reservar Amiga, la cita. no puedo escribir en el chat. De repente, si me puedes ayudar, negocios@tecnocap.es. No puedo escribir, discúlpame. Perfecto, no hay problema. En este rato lo pongo en el chat. Me pueden escribir al correo negocios@tecnocap.es, por favor. No puedo escribir, no sé qué pasa, pero bueno, aquí estamos para apoyarnos. Perfecto. Listo. Entonces Negocios pueden arroba tecnocap.es. contactar a Gracias. María Dolores, ¿sí? Pueden contactar a Maidole para separar una cita gratuita de 30 minutos para resolver consultas con respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos, o si lo prefieren pueden dar clic en el enlace y reservar con uno de nosotros, con Rainer, conmigo o con José. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Karina, muchísimas gracias por la oportunidad de brindar esta capacitación, porque créanme, hemos tenido mucha aceptación, he tenido preguntas, nos hemos contactado, Cristian es el staff de Tecnocap y hemos enviado mucha información y les ha gustado el tema. Gracias a los expositores, Gastón, Rainer, por la excelente información que nos han brindado, y Tecnocap tiene una alianza estratégica con Consulting Systems. Por eso es que pueden escribir directamente al chat en el chat ha compartido Karina un link, o a negocios, a mi correo, que de igual manera estamos en conjunto conversando para apoyarlos en las asesorías que ustedes deseen. Y de igual manera, Karina, quiero dar gracias. Contamos con el auspicio y también han formado parte de esta conferencia el Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas. SICOC también ha hecho una gran labor con el auspicio. Están participando de la conferencia también socios del Colegio de Ingenieros Comerciales, del cual tenemos una alianza, y que de igual manera agradecemos también por la difusión. Ha sido un medio de difusión también entre sus socios. Gracias SICOC también por el apoyo y el auspicio. Karina, cierra, por favor, te dejo para que cierres tú la videoconferencia.
Bien, muchísimas gracias. No se preocupen, en los días próximos les vamos a compartir el replay vía correo electrónico y también lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche, gracias a los expositores y a los auspiciantes.